Hola a todos. En este vídeo vamos a hacer un recorrido por el concepto de potencia y sus propiedades. Bueno, vamos a agrupar las propiedades en aquellas que tienen igual base y posteriormente aquellas que tienen el mismo exponente. Y después vamos a ver otra serie de propiedades de las potencias y además vamos a intentar demostrarlas todas. Las demostraciones las haremos a partir de ejemplos, pero serán válidas en cualquier caso. Como sabemos, una potencia es una expresión de este estilo, que leemos así, a elevado a n, donde a representa la base y n representa el exponente. Y la operación que nosotros debemos realizar cuando nos encontremos una expresión de este estilo es multiplicar la base, es decir, a, por sí misma tantas veces como nos diga el exponente, es decir, n veces. Pasamos ahora a repasar las principales propiedades de las potencias. Empezamos con el producto de potencias de igual base. Cuando nosotros tenemos un producto de potencias de igual base, por ejemplo, a elevado a m por a elevado a n, lo que tenemos que hacer es poner la misma base y sumar los exponentes. Sumamos los exponentes. Por ejemplo, si tenemos 2 elevado a 3 por 2 elevado a 4, esto será 2 elevado a 3 más 4, es decir, 2 elevado a 7. Lo demostramos muy sencillo, de manera muy sencilla. Vamos a intentar hacer una breve demostración de todas las propiedades. En esta primera, 2 elevado a 3 es 2 por 2 por 2. Es decir, sería hasta aquí, estos tres primeros. Eso sería 2 elevado a 3. Y después tenemos 2 elevado a 4, que es 2 por 2 por 2 por 2. Total, estoy multiplicando 2 por sí mismo, un total de 7 veces. Por eso el resultado es 2 elevado a 7. Vamos ahora con el cociente de potencias de igual base. Cuando nos encontremos un cociente de potencias que tengan la misma base, por ejemplo a elevado a m entre a elevado a n, lo que haremos será poner la misma base y restar los exponentes. Un cociente también nos lo podemos encontrar en forma de fracción, es decir, podemos tener a elevado a m partido por a elevado a n. El resultado evidentemente es el mismo, a elevado a m menos n. Por ejemplo, 3 elevado a 4 entre 3 elevado a 2 será igual a 3 elevado a 4 menos 2, es decir, 3 al cuadrado. O si lo tenemos expresado en forma de fracción, exactamente lo mismo. 3 elevado a 4 entre 3 elevado a 2 es 3 elevado a 4 menos 2, 3 al cuadrado. Demostramos esta propiedad también. Para demostrarla, bueno, utilizamos este mismo ejemplo. Vamos a dividir 3 elevado a 4 entre 3 elevado a 2 y bueno, 3 elevado a 4 es 3 por 3 por 3 por 3 y 3 elevado a 2, 3 por 3. Como todos son factores en numerador y denominador, podemos simplificar aquellos factores que son iguales. Y en este caso podemos simplificar pues, hasta 2,3 del numerador con 2,3 del denominador. Total, ¿qué nos queda? Pues nos queda 3 al cuadrado, o 3 por 3, que es 3 al cuadrado, como hemos visto en la propiedad. Evidentemente estamos haciendo un ejemplo concreto para demostrar la propiedad, pero se puede demostrar con cualquier otro ejemplo. Vamos ahora con aquellas propiedades de las potencias que tienen igual exponente. Hasta las dos anteriores son propiedades de las potencias de igual base, ahora vamos a analizarlas de igual exponente. Y empezamos con el producto. Si nosotros tenemos un producto de potencias de igual exponente, por ejemplo a elevado a n por b elevado a n, esto será igual al producto de las bases a por b elevado a n. Si tenemos 4 al cuadrado por 3 al cuadrado, esto es lo mismo que 4 por 3 elevado al cuadrado, es decir, 12 al cuadrado. La demostramos también de manera muy sencilla a partir de un ejemplo. Del mismo ejemplo, 4 al cuadrado por 3 al cuadrado, pues 4 al cuadrado es 4 por 4 y 3 al cuadrado 3 por 3. Como son factores, todo y el orden en el que pongamos los factores no va a modificar el producto, reordenamos y podemos escribir 4 por 3 por 4 por 3. Y claro, cada uno de estos dos productos
es 12. Entonces tendríamos 12 por 12, que es 12 al cuadrado. Y como hemos visto, hemos demostrado la propiedad de la que hemos hablado. Hemos demostrado, igual que antes, la propiedad a partir de un ejemplo, pero se cumple siempre. La siguiente propiedad que vamos a demostrar y que vamos a ver es el cociente de potencias de igual exponente. En este caso tendremos una expresión del estilo a elevado a n entre b elevado a n, que es igual a dividido entre b elevado a n. Es decir, dividimos las bases y ponemos el mismo exponente. Exactamente haremos lo mismo si ese cociente viene dado en forma de fracción, es decir, si tenemos a elevado a n partido por b elevado a n. Solo podemos poner que eso es a partido por b elevado a n. Lo vemos con un ejemplo. Si tenemos 6 al cuadrado entre 3 al cuadrado, dividimos las bases y ponemos el mismo exponente. 6 entre 3 es 2, 2 al cuadrado. O también 6 al cuadrado partido por 3 al cuadrado es 6 partido por 3 elevado al cuadrado. Y como 6 partido por 3 es 2, pues 2 al cuadrado. Demostramos esta última propiedad. Bueno, pues partimos un poco del ejemplo anterior, ¿no? Volvemos a trabajar con el ejemplo anterior. Entonces teníamos 6 al cuadrado entre 3 al cuadrado. Bueno, 6 al cuadrado es 3 por 3, 6 por 6, perdón. 3 al cuadrado, 3 por 3. Como es un producto de fracciones, lo podemos separar y poner que esto es decir, podemos agrupar por un lado esta operación y por otro lado esta otra operación, no hay ningún problema. Y por tanto tendríamos 6 partido por 3 por 6 partido por 3, y como 6 partido por 3 es 2 por 2, que es igual a 2 al cuadrado. Y así demostramos también esta otra propiedad. Hemos visto ya las propiedades que tienen que ver con una base común, hemos visto ya también las propiedades que tienen que ver con un exponente común, y ahora vamos a ver otro tipo de propiedades de las potencias. La primera, potencia de una potencia. A ver, ¿a qué llamamos potencia de una potencia? Pues llamamos potencia de una potencia a una expresión donde tenemos una potencia elevado a un exponente. ¿Qué hacemos en este caso? Pues vamos a poner la misma base y vamos a multiplicar los exponentes. Por ejemplo, si tenemos 4 al cuadrado elevado a 3, pues esto es 4 elevado a 2 por 3, es decir, 4 elevado a 6. Lo demostramos también. 4 al cuadrado elevado a 3, pues evidentemente es 4 al cuadrado por 4 al cuadrado por 4 al cuadrado. Y como 4 al cuadrado en cada uno de estos casos siempre es 4 por 4, pues al final tenemos 4 multiplicado por sí mismo 6 veces, es decir, 4 elevado a 6, con lo cual demostramos también esta propiedad. Vamos a ver ahora qué ocurre si tenemos una potencia cuyo exponente es 0. Bueno, pues seguro que todos hemos escuchado alguna vez que cualquier base elevada a 0 es 1. Por ejemplo, 3 elevado a 0 es 1. Lo interesante de esta propiedad es su demostración. Vamos a demostrarlo. Para demostrarlo vamos a partir de un ejemplo concreto, ¿vale? Vamos a partir del cociente de 2 elevado a 3 entre 2 elevado a 3. Y vamos a hacer ese cociente de dos formas. Primero, aplicando las propiedades de las potencias que ya hemos demostrado anteriormente. 2 elevado a 3 partido por 2 elevado a 3 será 2 elevado a 3 menos 3, que es 2 elevado a 0. Por otro lado, nosotros sabemos que siempre que dividimos algo entre sí mismo, pues el resultado es 1. Si yo divido 2 elevado a 3 entre 2 elevado a 3, el resultado es 1. 2 elevado a 3 es 8, entre 8, 1. La misma operación es la misma operación de dos maneras diferentes. Por tanto, el resultado, aunque tenga apariencia diferente, debe ser el mismo. Es decir, que 2 elevado a 0 tiene que ser 1. Este ejemplo
que me demuestra la propiedad anterior, que una base elevado a 0 es 1, lo podría haber hecho con cualquier otra base y el resultado siempre va a ser el mismo. La base elevada a 0 siempre me va a dar 1. Vamos a ver ahora qué ocurre si tenemos potencias de exponente negativo. Bien, si tenemos potencias de exponente negativo, algo del estilo a elevado a menos n, eso siempre lo vamos a poder expresar, si conviene, como 1 partido por la misma base elevado al exponente positivo. Vamos a demostrar, a ver un ejemplo y demostrar también esta propiedad, que es un poquito más difícil de seguir en general. Por ejemplo, si yo tengo 3 elevado a menos 2, lo puedo expresar como 1 partido por 3 al cuadrado. Lo demostramos, y lo demostramos pues como en el resto de casos a partir de un ejemplo. Vamos a suponer que tenemos esta operación. 3 partido por 3 al cubo. Bueno, según hemos visto en las propiedades de las potencias, esto sería 3 elevado a 1 menos 3, que es 3 elevado a menos 2. Vamos a hacer la misma operación, pero simplificando lo que podamos. 3 partido por 3 al cubo sería 3 entre 3 por 3 por 3. Si simplificamos, nos queda, en el numerador hemos simplificado todo, pues nos queda siempre el 1 que está siempre multiplicando, ¿vale? Nos queda este 1, y en el denominador pues nos quedan 2, 3 o 3 por 3 que no hemos simplificado, y por tanto nos queda 1 partido por 3 al cuadrado. Y bueno, hemos visto cómo haciendo la operación, aplicando las propiedades de las potencias y haciendo directamente la simplificación de un cociente, llegamos a dos resultados que tienen diferente apariencia, pero al ser la misma operación el resultado tiene que ser el mismo. Por tanto, debemos concluir que 3 a la menos 2 es lo mismo que 1 partido por 3 al cuadrado. Y en general, que cualquier base elevada a un exponente negativo tiene que ser igual a 1 partido por la misma base elevada al exponente cambiado de signo. Es muy importante que quede claro que lo que cambiamos de signo es el exponente, porque muchas veces al llegar a este punto tenemos tendencia a cambiar el signo de la base, y bueno, es un error. Lo que cambia de signo siempre al pasar de numerador a denominador, cuando pasamos de numerador a denominador, es el exponente. De forma análoga podríamos deducir, y se deduce exactamente igual, que 1 partido por una potencia con exponente cuyo exponente es negativo lo podemos pasar al numerador cambiando el signo del exponente, es decir, 1 partido por a elevado a menos n lo podemos expresar como a elevado a n. Y también podríamos demostrar exactamente igual que a partido por b elevado a menos n es igual a b partido por a elevado a n, es decir, cambiamos el signo del exponente y cambiamos el numerador por el denominador, intercambiamos las posiciones y se demuestra exactamente igual que el anterior. Por ejemplo, 1 partido por 2 a la menos 4 es 2 elevado a 4 y 2 tercios elevado a menos 4 es 3 medios elevado a 4. Son propiedades que siempre que nos faciliten los cálculos posteriores pues debemos aplicar. En general es más fácil trabajar con exponentes positivos que con exponentes negativos, y si podemos hacerlo lo deberíamos hacer. Por último, y para que quede algo claro, las propiedades de las potencias son las que son. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, nosotros hemos visto 4 propiedades de las potencias y después un par de operaciones más de las potencias de exponente cero y las potencias de exponente negativo. Y esas son las propiedades de las potencias, no hay más, no tenemos que inventarnos propiedades que no existen. Y en cualquier caso, si nosotros tenemos dudas de si algo se cumple o no se cumple, debemos intentar demostrarlo. Por ejemplo, vamos a suponer que nos planteamos la siguiente situación. A elevado a n más b elevado a n será lo mismo que a más b elevado a n. Nosotros hemos visto una propiedad muy parecida, que era esta. Muy parecida pero no igual. Hemos visto que a elevado a n por b elevado a n es a por b elevado a n. Esto es parecido, pero no es lo mismo. Aquí estamos multiplicando y aquí estamos sumando. Entonces,
¿Qué podemos hacer para ver si esta propiedad o supuesta propiedad se cumple o no? Pues lo ideal es comprobarlo siempre con un ejemplo numérico sencillo, es decir, vamos a sustituir a, b y n por números sencillos y vamos a comprobar si se cumple. Por ejemplo, sustituyo a por 2, b por 3 y n por 2, por poner un ejemplito muy sencillo. Y la pregunta sería, ¿2 al cuadrado más 3 al cuadrado es lo mismo que 2 más 3 al cuadrado? Claro, estos son números, podemos operar de manera muy sencilla con ellos. 2 al cuadrado más 3 al cuadrado es 4 más 9, y 4 más 9 es 13. 2 más 3 al cuadrado, 2 más 3 es 5, y 5 al cuadrado es 25. Y 25 evidentemente no es lo mismo que 13. Por tanto, esta igualdad no se cumple, y por tanto, como no se cumple en un caso particular, no se cumple en el caso general. Es posible que en algún caso se pueda dar la coincidencia de que sí se cumpla, pero ya estamos viendo que en general no va a ser así. Conclusión, no es una propiedad correcta. Siempre que tengamos duda de si una operación con potencia se puede hacer o no se puede hacer, la podemos llevar a ejemplos numéricos sencillos. Esa debe ser la idea, comprobar si con ejemplos numéricos sencillos se cumple. Si se cumple, deberíamos probar con alguno más para comprobar que se cumple en todos los casos. Si no se cumple, ya sabemos que la propiedad no es válida. Bueno, espero que lo hayan entendido. Un saludo a todos y espero que les sirva el vídeo para conocer mejor las propiedades de la potencia y aplicarlas después en casos más concretos y más prácticos. Saludos a todos.